Por favor, hermanos, en este día en Mateo 18:6. Y cuando encuentre ese pasaje, póngase en pie, por favor. Mateo, hermanos, capítulo 18, versículo 6. Es nuestra costumbre leer en pie, pero si por alguna razón usted no puede estar en pie, no se preocupe. Gloria a Dios. ¿Lo consiguió? Mateo 18, capítulo 6. Bueno, vamos a leer hasta el 9 y con la ayuda del Señor vamos a predicar en este pasaje. Vamos a hacer un tema de este pasaje. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a orar. Padre, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, te adoramos, te tememos, te damos gracias. Queremos este día ser edificados por la palabra, ser bendecidos, Señor, por la Escritura. Que todo nuestro espíritu, toda nuestra alma sea edificada, Señor, de una forma integral y bendecido, Señor, por la enseñanza de las Escrituras. Gracias por tus hijos que están en este lugar, tus hijas, Señor. Guíame para que ellos puedan recibir la palabra y yo pueda tener la gracia de enseñarla y ellos el entendimiento, Padre, para atesorarla en sus corazones. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Siéntense, por favor. Bienvenidos. Me da mucho gusto verlos aquí, hermanos. El día de hoy vamos a terminar una serie, hermanos, que iniciamos hace 3 domingos. Hoy es el cuarto. Sería más bien hace 4 domingos, ¿verdad? Que se llama Temas sobre la Iglesia. Ok, temas sobre la Iglesia. Hoy es el tema cuarto. Y lo vamos a dejar ahí. En un futuro, con la ayuda del Señor, podemos seguir hablando acerca de temas de la iglesia, que es para nunca acabar. Hay tantos temas que tienen que ver con la iglesia, hermano, que podríamos pasar mucho hablando de eso. Nuestro tema el día de hoy, hermano, se titula Tropiezos en la iglesia. Tropiezos en la iglesia. Con la ayuda de Dios, hermano, el día de hoy trataremos de establecer claramente varios puntos sobre cómo debemos entender, manejar o reaccionar ante los casos de algunos cristianos, hermanos de la congregación, que ya sea por falta de madurez o por falta, hermano, de tiempo en el cristianismo, o simplemente porque es una persona que no se santifica, no cuida su vida espiritual, de repente su pecado o su actitud nos estorba, nos produce un tropiezo en nuestra vida. Su persona, en lugar de ser para nosotros, hermano, un buen ejemplo y una buena influencia, nos desanima. O sea, tú ves a esa persona, ves su actitud, ves su forma de ser o ves su nivel de santificación, y en lugar de inspirarte a que tú digas, me gustaría
saber lo que él sabe o llevar una vida ordenada como él la lleva, en lugar de que tu reacción sea esa, tu reacción es desanimarte y decir, bueno, si yo voy empezando apenas o apenas estoy recién llegado a la iglesia y tengo el buen deseo de echarle ganas, pero si esta persona que ya tiene muchos años aquí o ya tiene muchos años de ser creyente, vive una vida completamente que no hay diferencia entre él y los incrédulos, entonces esas personas tienden, en lugar de inspirarte, tienden a decepcionarte. Y si eres muy débil, te pueden botar. Si eres fuerte, pues aguantas, dices, ok, esta persona en lugar de inspirarme me decepciona, pero yo voy a echarle ganas, voy a seguir adelante, yo sé que he creído en la verdad y que estoy en la verdad, y aunque no estoy viendo un buen ejemplo, yo sé que esto es la verdad y voy a seguir adelante. Ahora, todos hemos pasado por ahí. Yo me convertí a Cristo en el año 2002 y cuando me convertí a Cristo conocí a personas que me inspiraban y también conocí a personas que me decepcionaban. Pero con la ayuda del Señor yo continué y seguí y no dije, ok, como hay muchos hermanos aquí que me decepcionan, pues yo voy a tirar la toalla o no voy a santificarme o no voy a leer la Biblia o no voy a ser buen cristiano, porque yo sabía en quién yo había creído y los propósitos espirituales que Dios tenía para mi vida. Sabemos, hermano, que en lo natural, hablando en el mundo natural, a nadie le gusta tropezar. Es incómodo tropezar, de hecho te da vergüenza cuando tropiezas con un objeto en público y te caes o haces el ridículo, por decirlo así, delante de otras personas. No nos gusta tropezar, ¿verdad? En lo natural. Hay personas que son muy cuidadosas en su forma de caminar y tropiezan menos, porque son muy cuidadosos, son muy precavidos, pero hay personas que son más distraídas, se enfocan menos en lo que los está rodeando y entonces esas personas pueden tropezar continuamente y lastimarse. De hecho, un tropezón puede hasta matarte, ¿verdad? Te tropiezas con algo y caes de nuca y te golpeas contra algo contundente y te matas. Entonces, en lo natural, hermano, a nadie nos gusta tropezar. Pero hoy vamos a hablar de tropiezos en lo espiritual. ¿Qué es servir de tropiezo? Esta expresión, hermano, nosotros la usamos en la iglesia para dar a entender que una persona no está siendo de bendición espiritual, sino que esa persona está siendo más bien una mala influencia para ti. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando le decimos a alguien en la iglesia, hermano, no sea de tropiezo para fulano, sea un buen ejemplo. Usted ya tiene muchos años en el evangelio. Le voy a dar unos ejemplos. Un cristiano te puede servir de tropiezo si en lugar de animarte a santificarte, te dice que ciertos pecados no son tan malos, que ciertas cosas, la Biblia no tiene un versículo específico para eso. Usted no debería de ser tan legalista en eso. Entonces, personas con esa tendencia, hace muchos años, hermano, muchos años, un hermano me llamó muy triste, un hermano de otra congregación, no de esta congregación, y me dijo que estaba pues muy apesadumbrado porque se había juntado con otros cristianos y lo convencieron poco a poco con argumentos filosóficos y razonamiento lógico de que no había un versículo bíblico exactamente que prohibiera tomarse una copa de vino, y lo acabaron emborrachando. O sea, empezó como una reunión buena, pero acabó en esa situación. Entonces, eso es un tropiezo. Esas personas son tropiezo. Por eso, hermanos, uno debe tener cuidado con quien se junta. Porque la Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así dice la Reina Valera. Pero hay otras versiones que dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, a veces, hermano, no todo mundo en la iglesia puede ser una inspiración para ti. Hay personas que a lo mejor son muy buenas gentes porque como personas son muy buenas gentes, pero eso no implica que sean buenos cristianos. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? En el pasado yo he ido a comer con gente que ha pasado por aquí han pasado familias y personas que hoy a lo mejor ya no están y me ha tocado conocer mucha gente y no, hombre, tú los ves y de buena gente se deshacen
O sea, son buenas gentes, como aquí, este es el asiento de honor y qué quiere y qué le traigo. Pero ya cuando analizas su vida como cristianos, no son buenos cristianos. El matrimonio siempre está en pleito, de repente se le salen malas palabras ya enojado, de repente está lleno de envidia contra otras personas de la iglesia. Entonces no nos confundamos, hermano. El hecho de que nosotros algunas veces convivamos con personas que son buenas gentes, no significa que van a ser una buena influencia espiritual para ti. No sé si establezco el punto. Aléjese de personas que en lugar de acercarlo a Cristo, lo alejan de Cristo. Dice un dicho muy popular que el buen amigo cristiano es el que te aleja del mundo y te acerca a Cristo, ¿ok? No el que te aleja de Cristo y te acerca al mundo. Ese no es un buen amigo cristiano. Otro ejemplo de un tropiezo sería alguien que, por ejemplo, tiene más años que tú en el cristianismo y quizás sirve en un rango mayor y no te da un buen ejemplo en su forma de buscar de las cosas de Dios. Es apático, es indiferente. Es clásico, esto es clásico en la iglesia. Hay personas que pueden tener 15 años sentados ahí sin hacer nunca nada y luego se convierte una persona. El primer año lee toda la Biblia, sirve, se bautiza, se discipula y después es un predicador, y el que tiene años no hace nada. Más bien es un tropiezo y le dice, hermano, tómelo suave, usted va muy acelerado en las cosas de Dios. Entonces, eso es otro tipo de tropiezo. Otro, gente que tiene un cargo más alto que el tuyo y, por ejemplo, gente que predique o que se dedique a presidir acá arriba, abriendo servicios o dirigiendo adoración, y resulta que leen la Biblia menos que tú, cuando tu puesto solamente consiste en estar en la puerta. O sea, a ti que solamente eres portero no habría tanta exigencia de que leas tanto la Biblia, entre comillas, porque siempre todos debemos de leer la Biblia, debería ser más la exigencia del que predica y el que está aquí arriba, pero resulta que tú que estás allá abajo sabes más de la Biblia que el que predica y que el que abre los servicios o dirige. Entonces, esa persona no te inspira, ¿verdad? No te inspira. Más bien te decepciona. Tú dices, bueno, pero entonces, ¿en qué estamos? O sea, el que predica lee menos la Biblia que yo. Eso es un tropiezo también. Otra. Los que a veces somos de casa, ya estamos aquí y de repente llegan nuevos y en lugar de nosotros animarlos a ser cristianos, a hacerse miembros, a discipularse, más bien nosotros, hermanos, somos indiferentes, apáticos, no les hablamos, no les ponemos atención. Yo le pregunto, cuando una visita, hermano, viene a la iglesia un domingo, es una persona nueva y se sienta junto a usted que ya tiene años acá y es de casa, ¿quién tiene la responsabilidad de iniciar la conversación? El que es de casa. Él tiene la responsabilidad de iniciar la conversación porque él es el anfitrión. Él es el que debe decir, hola, ¿cómo está? Bienvenido, es la primera vez que lo veo por acá. Nos da gusto tenerlo, espero que le haya pasado bien, ¿en qué le podemos servir? ¿O cómo está? ¿Cómo se llama? Debemos ser una inspiración para los demás, un apoyo espiritual para los demás. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos al pasaje, hermanos. Mateo 18, 6 al 9. Es un pasaje que habla de los tropiezos y específicamente en el contexto habla de los tropiezos del mundo. Ese es el contexto. El día de hoy, sin maltratar el contexto, vamos a darle un uso, hablando un tanto de los tropiezos del mundo, pero enfocándonos un poco más a los tropiezos que están dentro de la iglesia. Por eso el tema se llama tropiezos en la iglesia. Y vamos a aprender básicamente, hermano, que los tropiezos vienen de tres fuentes. Una, el mundo, lo cual es natural que el mundo nos sirva de tropiezo. Dos, otros cristianos, lo cual no debería de ser normal, pero pasa, porque aprendimos la semana pasada que el cristiano es un pecador redimido por gracia que todavía no ha sido glorificado. Entonces todavía tiene fallas. Y la tercera fuente del tropiezo, cuando viene de ti mismo. Cuando tú mismo no cuidas tu vida espiritual y constantemente estás tropezando con el mismo pecado por años y nunca ha habido una santificación en ti. En este pasaje lo voy a dividir en pocos puntos, pero mira el primero lo titulé, Dios se preocupa por los pequeños.
Y en el contexto de esta palabra pequeños acá se refiere a todos los cristianos en general. O sea, todos los cristianos en general, Dios les llama pequeños y le preocupa al Señor que sus pequeños, sus hijos, el mundo les ponga un tropiezo, que el mundo los quiera hacer caer, que el mundo los quiera dañar. Eso le preocupa al Señor y ese es el contexto del pasaje. Pero nosotros vamos a usar esta palabra pequeño sin agredirla en el sentido de hablar de los cristianos que son más débiles. ¿Ok? Cristianos que son más débiles y que pueden tropezar más fácilmente que un cristiano que es más fuerte. Un cristiano que es más fuerte no tropieza tan fácil. Por ejemplo, yo a lo largo de mis años en el ministerio he visto cosas horribles, hermano, pasar en la vida de cristianos o profesantes que decían ser cristianos, y yo sigo adelante, es cierto, te duele y te impacta, pero estás fuerte y te sostienes en el Señor, en sus promesas, en su palabra, pero los débiles no. Los débiles muchas veces no aguantan. Hay unos que sí, pero no todos. Entonces, mire, lo que dice Romanos 14:1. Por fe le tomo la taza porque ni sé qué es. No va a poner veneno. Pero mire lo que dice Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, hay cristianos débiles que dice que es mejor a la hora de conversar con ellos tener cuidado sobre ciertas opiniones, porque son débiles y no vaya a ser que tú los hagas tropezar. Vamos a hablar aquí en este pedacito, voy a hablar de 3 personas dentro de la iglesia que pueden ser más débiles de lo normal. Número 1, los jóvenes. Los jóvenes pueden ser más débiles que los adultos. Ahora, ya aclaramos que hay un solo evangelio, que es el mismo evangelio para adultos, para jóvenes y para niños. No es que les vamos a presentar a ellos un evangelio diluido, acomodado a sus deseos carnales. No, el evangelio es uno y el evangelio es duro, sea para jóvenes o para adultos. Ok, pero ¿en qué sentido son débiles? Bueno, son débiles porque algunos de ellos quizás tienen muchos años en la iglesia, quizás ya se bautizaron, pero por su edad tienen luchas que a lo mejor tú no tienes en algunas áreas. Entonces, en ese sentido, aunque el evangelio es duro, debemos de tenerles paciencia y apoyar a los jóvenes. Por ejemplo, hay una costumbre horrible que nos tenemos que quitar en la iglesia y es esta. Cuando un joven falla, se le dice algo que es completamente erróneo, que es, ¿y para eso vas a la iglesia? Esa pregunta es completamente errónea cuando un joven de la iglesia falla. O sea, ¿para eso vas a la iglesia? Le doy un ejemplo. Su hija de 14, su hijo de 16, un día tiene una conducta no apropiada. Es un niño que desde niño o una niña que desde niña ha crecido en la iglesia, nunca se ha apartado de las cosas de Dios porque siempre ha estado en la iglesia. Y usted ve que él tiene una actitud errónea y usted le dice, ¿y para eso vas a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje subliminal que usted le está mandando? Si vas a ser así, mejor no vayas. Pero eso es completamente erróneo, hermano, porque tenemos que recordar que nuestros jóvenes y nuestros hijos están en un proceso de santificación. Y es mejor que sigan yendo, aunque todavía cometen fallas, a que digan, tiene razón mi padre, ¿para qué voy? Mejor me voy a tirar de una vez a tener una conducta errónea todo el tiempo y a alejarme de la iglesia. No sé si alcanza a ver la ilustración. Yo prefiero que mis hijos o los jóvenes estén en la iglesia con sus fallas y poco a poco el Señor vaya haciendo su obra de santificación por medio de la palabra, porque es la palabra la que nos santifica. Juan 17:17. A que nuestros hijos con argumentos como esos, diciéndoles, y para eso vas a la iglesia, les mandemos el mensaje subliminal que si van a seguir fallando, sería mejor que no vayan a la iglesia. Pregunta, ¿tus hijos van a seguir fallando? Claro que sí, igual que tú. Otros débiles, hermano, en la iglesia son los recién convertidos. Los recién convertidos son otro grupo de débiles. A los recién convertidos, hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega neófitos para describir a los recién convertidos. Me gusta el significado porque es bien hermoso y significa una plantita recién nacida o una plantita recién plantada. Entonces, imagínese esta escena para que usted entienda a un recién convertido desde ese punto de vista de neófito. Usted va, hermano, al Home Depot o al Lowe's y usted compra una planta.
y usted la trae y la planta o la trasplanta, como usted quiera decir, atrás del patio de su casa, pero su patio, hermano, es un muladar. Su patio de allá atrás hay malas hierbas, hay plagas, está sucio. Entonces usted va ahí, planta esa plantita. Entonces esta plantita es una neófita en el sentido de que todo para ella es nuevo. ¿Okay? La tierra de allí es nueva. Las malas hierbas que están alrededor de ella son nuevas. Quizás hay una colonia de hormigas por ahí, que esa planta es su favorita para comer. Y usted no previó eso. Entonces, la ilustración habla, hermano, de que cuando alguien se convierte en la iglesia y está nuevo, está con esa fragilidad. Y que nosotros los que le rodeamos debemos de tener cuidado de cuidarlo, valga la redundancia, ¿no? Porque para ellos todo es nuevo, el ambiente es nuevo, el vocabulario es nuevo, usted como persona es nuevo. Entonces usted no debe de ser una mala hierba que mata a ese recién convertido o una plaga de hormigas bravas que lo empieza a morder por todos lados. Usted debe de cuidar a esa plantita recién nacida. Esto lo he comentado creo en el pasado, que a veces llega una familia nueva a la iglesia. A mí me alegra cuando llegan familias nuevas a la iglesia, pero a veces veo que precisamente se volvieron mejores amigos de una persona que no es una buena influencia. Y no me gusta ir a meter cizaña y decirle, miren hermanos, yo los he visto con fulano y mengano, y miren, les quiero contar esto y lo otro. No me gusta hacer así, nunca lo he hecho. Pero por dentro digo, ya los echaron a perder. Dicho y hecho, son gente rara, nunca se integra, son indiferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega gente nueva o gente recién convertida, los que estamos aquí no somos una inspiración, sino una decepción. Otro tipo de débiles, hermano, son los de conciencia débil. Este es otro grupo de débiles dentro de la iglesia. La conciencia, hermano, es la parte de nosotros que se fortalece por medio del conocimiento de la palabra. Entre tú más conoces la palabra, más fuerte es tu conciencia. La conciencia es la parte que nos ayuda algunas veces a tomar decisiones de criterio cristiano o de sabiduría cristiana cuando no hay un versículo que diga qué hacer al respecto. Entonces ahí tú haces uso de la fortaleza de tu conciencia. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿qué opina usted de la cremación a un hermano? Ay, no, eso es del diablo. ¿Por qué? No sé. Y luego le dicen a otro, hermano, ¿y usted qué opina? Bueno, mira, antes de opinar, déjeme decirle que no está en la Biblia, no hay un versículo, no es un tema de salvación. Hay muchas circunstancias en las cuales se puede dar en muchos contextos. Alguien puede decir, yo sí lo quiero hacer, alguien puede decir, yo no. ¿La conciencia de un cristiano es fuerte según más conozca la palabra o es débil según menos conozca la palabra? La palabra es la que nos da sabiduría para tomar decisiones en cuestiones que no hay un versículo específico. Por ejemplo, no hay un versículo que diga no fumar. No significa eso que vamos a fumar, ¿verdad? Pero nuestra conciencia es fuerte y comienza a echar mano de un montón de versículos porque conoce la Biblia. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, santificad al Señor en vuestros cuerpos. Y tú empiezas a echar mano de un montón de versículos para tomar una decisión y decir, eso no está bien. Pero también hay otras cosas en las cuales alguien a lo mejor se puede escandalizar por su débil conciencia. ¡Ay, eso es del diablo! Y tú no te escandalizas porque tú sabes que bíblicamente tu conciencia es fuerte y tú dices, esto no es pecado. No hay un versículo en la Biblia que diga que esto es de pecado o que esto es del diablo. Mire lo que dice Romanos 14:13, en el mismo contexto de recibir al débil en la fe. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué pasa con el que es débil de conciencia, hermano? Porque no conoce mucho la escritura, es legalista. ¿Sí? El que no conoce mucho la escritura y su conciencia es débil es legalista. Este anda con una psicosis. Esto es de Dios, esto es del diablo, esto es de Dios, esto es del diablo, esto es de Dios, esto es del diablo. Pero muchas veces esas declaraciones no están basadas en un versículo de la Biblia o una enseñanza de la Biblia, sino en una débil conciencia. Ahora aquí Romanos 14:13 cuando dice ya no nos juzguemos los unos a los otros, obviamente no está hablando en el contexto de que está prohibido juzgar absolutamente.
No, juzgar más bien es mandado. Cuando la iglesia tiene que juzgar un pecado grosero de una persona, la iglesia tiene toda la autoridad de juzgar y emitir un juicio. Juan 7:24 lo lee usted en su casa. Juzgad con justo juicio. Este no juzgar aquí le está diciendo a los débiles de conciencia. No anden condenando todo lo que ustedes no entienden por su débil conciencia. Pero también les está diciendo a los que tienen la conciencia fuerte de que no obliguen a los que tienen la conciencia débil a hacer algo que ellos sí pueden hacer, porque entonces le estás haciendo pecar. Porque dice que lo que tú haces y no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando alguien va a hacer algo, tiene que estar seguro de que en su conciencia tiene paz, porque ir contra la conciencia no es bueno. El tema de la conciencia, hermano, en la Biblia es todo un tema. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de la conciencia, es todo un tema, y es un tema bien importante en la formación de una iglesia madura. En un futuro vamos a hablar de eso más a fondo. ¿A qué se refiere entonces ya no nos juzguemos más los unos a los otros? Se refiere a que la gente se pasaba condenando los unos a los otros por temas que no eran de salvación. Precisamente hoy hablé un tema un poco fuerte en el discipulado que no es de salvación. Dice la Biblia que en temas que no son de salvación, que no nos pasemos juzgando los unos a los otros. O sea, que alguien, por ejemplo, acabó la reunión y se fue por allá a murmurar y llamó a 2 o 3 y no, miren hermanos, esto es del diablo. La Biblia prohíbe eso, porque tú por tu débil conciencia comienzas a crear una división dentro de la iglesia. ¿Y por qué tu conciencia es débil? Porque te falta formación bíblica, no porque tú tengas la razón. Mire, ya vienen las fiestas de fin de año, hermano. Empieza la guerra en la iglesia, hermano. Por cosas que no son de salvación, por cosas en las que uno su conciencia es fuerte y los que otros su conciencia es débil. Y el conciencia débil, conciencia fuerte se empiezan a dar con todo, hermano. ¿Que dónde está Thanksgiving en la Biblia? A ver, deme un versículo. ¿Dónde está Thanksgiving en la Biblia? Además, ¿no conoce usted la historia? Cuando los peregrinos llegaron, hicieron una matanza de indios. Ese es un día de luto nacional en los nativos americanos. ¿Y eso es cierto? Sí es cierto. Eso es cierto. Ay, entonces eso es del diablo, porque eso es espíritu de muerte. Y hermano, y en serio nos vamos a dividir por eso. Ya vienen las fiestas, hermano, en que si tú un día a alguien le das un regalo el 25, ¿y por qué le estás dando un regalo? Si no es su cumpleaños. O sea, ahora, está bien, tú dices, mi conciencia es débil, yo creo que estas cosas son pecado, no deberemos celebrar acción de gracias, o si a mí me dicen que va a haber rosca de reyes en un lado, eso es del demonio. O sea, entonces, ¿qué tienen que hacer los que tienen su conciencia fuerte con esos temas que ya pasaron por ahí hace años? Que ya eso lo superaron porque ahora conocen más la escritura. Ok, soportar a los débiles. No vas a agarrar a un hermano débil, abrirle la boca con tenazas y meterle una rosca de reyes. No, porque lo estás haciendo pecar. ¿Por qué lo estás haciendo pecar? Porque su conciencia es débil. Y si él lo hace creyendo que es pecado, para él es pecado, porque no proviene de fe. Mire lo que dice el 6, Romanos 14:6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, tanto el débil como el fuerte, en ese sentido, dieron gracias a Dios y son hijos de Dios. Y no deben pelear el débil con el fuerte por cosas que no son de salvación. ¿Por qué usted cree, hermano, que hay tantísimas denominaciones cristianas? Porque nos dividimos fácilmente por doctrinas secundarias que no son de salvación. Todas las iglesias protestantes evangélicas del mundo, hermano, tenemos las mismas doctrinas fundamentales. Que la salvación es por gracia, que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, mencióneme alguna. Que Cristo es Dios, verdadero hombre, que el Espíritu Santo es Dios. Todas las iglesias evangélicas protestantes del mundo tenemos las mismas doctrinas fundamentales. Entonces, ¿por qué habemos tantas denominaciones? Por doctrinas secundarias, en las cuales nos dividimos cuando no debería de ser. ¿Y por qué nos dividimos? Porque la conciencia de unos es débil y no conocen la palabra a fondo, nunca la han estudiado sistemáticamente. Ahora, si usted tiene la costumbre de que todos los años lee la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis, que ya su Biblia se está rompiendo de tanto que la lee,
Voy de acuerdo. Usted dice, perdón, pero aquí hay un versículo, ok, lo analizamos. Lo que estaba pasando, hermano, en Roma, en Romanos 14, el contexto es este. El contexto es este, escuche. La iglesia romana estaba compuesta por judíos y por gentiles convertidos a Cristo. ¿Okay? Entonces, los judíos convertidos a Cristo se dieron cuenta que no estaban bajo las leyes rituales y comenzaron a participar de ciertas comidas que bajo el judaísmo eran completamente abominables. Entonces se dividió en dos grupos: judíos cristianos con conciencia fuerte y judíos cristianos con conciencia débil. Y los judíos cristianos con conciencia débil comenzaron a juzgar a los judíos cristianos con conciencia fuerte, que dijeron, pues si yo puedo comer lo que sea, todo es santificado en acción de gracias, estoy en Cristo, soy salvo por gracia, por la gracia de Cristo. Ahora, la otra comunidad eran los gentiles. ¿Okay? Había gentiles cristianos con conciencia fuerte que comían lo que se les atravesara, si se movía se lo comían, y había gentiles cristianos con conciencia débil. Entonces los gentiles cristianos con conciencia fuerte estaban comiéndose una chuleta y alguien venía y le decía, hay una sospecha de que esa carne se sacrificó en tal templo. Y él decía, el cristiano gentil de conciencia fuerte decía, los ídolos nada son. Y seguía comiendo. Además es una sospecha. La Biblia dice que si no me consta que yo lo coma, no me consta. Y empezaban, hermano, a juzgarse unos con otros, los gentiles. ¿Es eso verdad, pastor? Bueno, vamos a verlo en la Biblia. Mire lo que dice 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Un ídolo nada es en el mundo. Cuando los gentiles entendieron esto, de que los ídolos no son nada, tienen manos y no palpan, pies y no caminan, ojos y no ven, boca y no hablan, etcétera, etcétera. A mí qué me importa, dijeron, esta carne, número 1, es más barata, número 2, me nutre, y número 3, yo ni estoy seguro que la sacrificaron a los ídolos. A mí no me consta eso. Es solamente una sospecha necia de algunos hermanos débiles de la iglesia. Y ahí se armó el problema. Y este es el problema que el apóstol Pablo, hermano, está tratando de resolver. Ese versículo en 1 Corintios 8:4, lea todo 1 Corintios 8 en su casa. Lea, para que entienda este mensaje más, lea toda 1 Corintios 8 completito. Habla de todo lo sacrificado a los ídolos y va a entender usted más el contexto. Pero los cristianos gentiles de conciencia débil pensaban que si esa carne había sido sacrificada a los ídolos, posiblemente contenía algo mágico que les iba a hacer daño a los hermanos. Pero los hermanos dijeron, no, los ídolos nada son. Esto no tiene ninguna magia, ningún poder. Yo al orar es santificado y lo tomo con acción de gracias y el Señor me recibe. ¿Ok? Ese es el tema de conciencia, hermano. Ahora que estoy hablando de esto me doy cuenta que hay bastante necesidad de dar un tema de la conciencia. Porque este tema no es sobre la conciencia. Solamente estamos hablando de un grupo de hermanos débiles en la iglesia, que son los hermanos que son débiles porque su conciencia es débil y su conciencia es débil porque no conocen la Escritura. O conocen por ahí, medio tienen idea de ciertas cosas. Hay mucha gente, hermano, que a veces yo los veo que se jactan mucho de conocer mucho la Biblia. Y ya cuando les digo, ¿y usted qué opina? No, yo opino de esto. ¿Y por qué este versículo contradice su opinión? Pues ahora verá. Yo por eso a mí siempre que alguien me dice qué opino, yo digo, mejor voy a investigar primero. Voy a leer bien a fondo. Voy a leer todo el pasaje o todo el libro o toda la Biblia para poder dar mi respuesta. Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No estoy diciendo esto, hermano, para que caigamos en un libertinaje. Yo estoy en contra del libertinaje. La iglesia debe ser santa porque fuimos llamados a ser santos porque el Señor es santo. Pero sí estoy diciendo esto para que no seamos tan niños, hermano, y por cuestiones de conciencia nos dividamos. El consejo es este: el de conciencia débil, fortalezca, léale a la Biblia. El año que viene, 2020, termínela 2 veces si se puede. Y el de conciencia fuerte, téngale paciencia al débil. No lo quiera obligar a hacer algo que él no quiere hacer. Porque aún en lo natural, los padres cuidamos más a nuestros hijos cuando están más pequeños, ¿sí o no? Ya cuando tienen 14, 15 y tú dices, ahorita vengo, y los dejas 2 horas en la casa, te vas. ¿Pero harías eso cuando tienen 1 año? Jamás, además te vas preso.
¿Por qué los cuidamos menos cuando ya están más grandes? Porque sabemos que ya están más fuertes, más sabios, más inteligentes. Lo mismo pasa en la iglesia también, hermanos. Cuidemos a los hermanos débiles. Punto 2, estamos en Mateo 6. Dios es duro con el que pone el tropiezo. Acuérdese que tengamos cuidado de no hacer tropezar a estos tres grupos de débiles: los jóvenes, los recién convertidos y los de conciencia débil. Dios dice que el que hace tropezar a un cristiano sería mejor que se amarrara una piedra de molino una piedra de molino de asno y se hundiese en el fondo del mar. La escena es dantesca, ¿eh? Si yo sin piedra me ahogo, a mí aunque me dieran una libra de frijol, que lo cargara y lo cruzara un río, yo me ahogo. Una piedra era gigante, hermano, era un círculo gigantesco, aproximadamente 1,5 metros de diámetro, que un burro tenía que hacerlo rotar alrededor, hermano, de un poste para moler el grano. Era una costumbre es una figura de la vida cotidiana. ¿Sí? Jesús siempre usó mucho esas ilustraciones de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo era una ilustración repulsiva para los oyentes, porque los oyentes eran judíos y este era un método de ejecución gentil. Algunas comunidades gentiles paganas, cuando ejecutaban a alguien, hacían eso: amarraban una piedra en el cuello de una persona y lo hundían en el fondo del mar. Entonces la ilustración es, hermano, despreciable, y el contexto es que los tropiezos son despreciables. Servir de tropiezo es algo despreciable delante de Dios, porque Dios no te salvó para que tú decepciones. Dios te salvó para que tú inspires a los demás a ser mejores cristianos, para que evangelices, para que traigas personas a la iglesia, para que les modeles un evangelio verdadero. 3, hay tropiezos en el mundo y hay tropiezos en la iglesia, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay del mundo por los tropiezos. El ay es de dolor. Ay del mundo por los tropiezos. Ay, es un ay de dolor. Los tropiezos del mundo, hermano, ahí van a estar siempre. Los incrédulos, los impíos, siempre van a tratar de hacer tropezar al cristiano. Por todo, en cualquier error que cometas. Y para eso vas a la iglesia. En cualquier acción que tengas. Y dices que eres cristiano. O te paga el jefe, te da el cheque y te dice: ten, llévale la mitad al pastor. O sea, vas a recibir un montón de agresiones. De hecho, hermano, yo he notado que hay familias que hasta se ponen celosas. Vamos a suponer que hay 2 hermanos en el mundo que son muy amigos y uno de ellos se convierte. Y entonces ese se convierte, se hace miembro de una iglesia y tiene un montón de amigos nuevos. Ahora casi ya no pasa tiempo con su hermano carnal y se pone celoso. Y entonces tú, por el simple hecho de ser cristiano, eres su enemigo. Porque subliminalmente eres el enemigo que le quitó a su hermano. Y no sé si se da cuenta, pero realmente muchas veces nosotros nos comenzamos a llevar hasta mejor con nuestros hermanos en la fe que con la gente de familia en carne. Y hace 8 días di la explicación de por qué. Y la razón es que porque con los hermanos en la fe estamos unidos en un solo cuerpo en Cristo. Y tenemos más en común todavía con nuestros hermanos en la fe, hablando espiritualmente, que con nuestra familia de sangre. Ahora en el verso 7, en Mateo 18:7 dice que los tropiezos son necesarios, hermano. Son necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Eso significa, hermano, si lo aplicamos en la iglesia, que en la iglesia hay ovejas y, ayúdeme, ovejas y, trigo y, vírgenes prudentes y sabias y vírgenes y necias. O sea, hermano, que los tropiezos son necesarios. Hay 2 lados en la iglesia. Hay un lado positivo, hay un lado negativo. Aquí la idea es que nosotros, hermanos, seamos ovejas y no cabras, trigo y no cizaña, vírgenes sabias y prudentes y no vírgenes necias e insensatas. Hay que evitar entonces, hermanos, ser tropiezo para los demás. Pero aquí llego a la última parte del pasaje, y es que hay que evitar también, hermano, tratar de ser tropiezo para nosotros mismos. Porque en el verso 8 y 9 habla de 3 miembros de nuestro cuerpo que nos pueden hacer tropezar. En una figura retórica habla ahí de que si tu pie, tu mano, tu ojo te es ocasión de caer, lo eches de tu cuerpo.
porque te es mejor entrar sin una mano, sin un pie, sin un ojo al cielo. Obviamente no es literal, ¿verdad, hermanos? No es literal, no vaya a ser esa locura, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado no está en sí en los miembros, el pecado está en una naturaleza caída, que está aferrada ¿de dónde? Está aferrada de nuestra carne. Como nuestra carne no ha sido glorificada, un día va a ser glorificada y eso se va a acabar, por eso ahí la carne va a terminar. El pecado por ahorita, hermano, en nosotros sobrevive, no reina, ¿verdad? Sobrevive porque vivimos en un cuerpo de carne y de ahí está agarrado la naturaleza del pecado. No se refiere al miembro, porque si tú te cortas, hermano, una mano con la que hacías algo malo, vas a hacer eso malo con la otra mano. Y si te cortas un pie o los dos pies, porque con esos dos pies ibas a un lugar equivocado que no agradaba a Dios, te vas a ir en muletas para allá. O si con el ojo derecho tú codicias a una mujer y te lo sacas, con el ojo izquierdo la vas a codiciar ahora. Porque el problema es un problema de naturaleza de pecado. Entonces, hermanos, por favor, no sean muy literalistas. ¿Ok? Hay una naturaleza, hermano. Supe hace tiempo, escuché de un caso de un violador, hermano, que había hecho mucho daño, había violado obviamente estamos hablando de un impío, ¿no? Que había violado, había hecho mucho daño. Y lo pusieron preso y le consultaron las autoridades, fue aquí en Estados Unidos. Él dijo, yo no quiero seguir violando, no puedo parar, ayúdenme, ok, te vamos a proponer algo, te vamos a castrar para ver si eso funciona. Ok, castrenme, hagan lo que tengan que hacer. Le extirparon sus testículos, ¿no? Entonces él aceptó y lo castraron y todo, le dieron un tiempo de recuperación y le preguntaron, ¿ya te curaste? No, en mi corazón quiero seguir violando. ¿Sabe qué les dijo? Háganse un favor, no me dejen salir de la cárcel. Porque el pecado está más allá de los miembros. Es una naturaleza caída. El tropiezo más grande en sí, hermanos, no es el mundo ni el hermano que está junto a ti. El tropiezo más grande en sí es, como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24, lo lee en su casa. Porque el mundo te puede hacer caer, otro hermano te puede hacer caer, pero ¿significa eso que ellos están metiéndose entre tú y Dios? No, te decepcionan y todo, pero el que sí se puede meter entre tú y Dios es el pecado que salga de ti mismo. Porque el pecado lo que causa es distanciamiento, hermano. Les voy a leer un comentario del pastor Kevin DeJohn y voy a leerlo literal para no perder nada. Dice, en mi experiencia, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, ha sido el verso de más ayuda en mi lucha contra la lujuria. El punto clave de este verso es que Jesús pone a pelear a placer contra placer. El placer sexual puede ser placentero en el momento, pero Jesús promete un placer mayor para los que conserven su corazón puro. Ellos verán a Dios. Porque esa bienaventuranza dice, bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Cuenta él en un libro que se llama Un hoyo en nuestra santidad, de él es muy bueno, se lo recomiendo, que en su colonia, hermano, donde él vivía, en verano siempre había una mujer que salía con un traje de baño diminuto y súper sugestivo a lavar su carro. Y más o menos a la hora que él le tocaba pasar por ahí. Entonces cuando venía esa tentación, él comenzaba a meditar en este versículo. Los de limpio corazón verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Y entonces ponía los dos dilemas. Ok, mi carne ahorita quisiera voltear. Yo no sé si la de usted quisiera voltear. Yo no sé, a lo mejor usted tiene el don de continencia, ¿no? No sé, o usted es alguien demasiado santo. Hay diferentes niveles de santificación. Pero cuando él iba pasando por ahí él entraba en ese dilema y él citaba este verso y decía, bueno, por 3 segundos de placer voy a sentir todo un día o toda una semana o todo un mes de dolor. Porque en el momento en que yo le diga sí a este placer, me estoy perdiendo el placer de estar bien con el Señor, de estorbar mi comunión con el Señor, de decir, sucumbí ante esta tentación. Me pareció muy inspirador y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque hay un placer espiritual, el placer, hermano, de estar en santificación.
Y ese placer espiritual nos lo quiere quitar el pecado. Y entonces, ¿sabe qué nos ofrece? Otro placer. Y es una guerra de placer versus placer. Pero este pastor dice, yo prefiero el placer de que mis ojos vean a Dios. Y de no perder mi comunión y pasar ahora toda la tarde, todo el día, 3, 4 días, un mes, diciendo, no debí haber volteado, ¿para qué volteé? No debí de haberlo hecho, porque el pecado te distancia, rompe, daña la comunión con Dios. El pecado más grande, hermano, que puede sentir un cristiano, el dolor más grande que puede sentir un cristiano es el dolor del pecado. Porque te estorba tu comunión. Y no hay nada mejor, hermano, que estar en comunión siempre con el Señor. Porque de ahí viene nuestro gozo, hermano. Él es la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra fuerza. Con esto no estoy diciendo que somos perfectos, pero por lo menos en pecados así de groseros, uno se cuida. Uno cuida su corazón, se santifica uno para Dios. Thomas Watson, un puritano, decía lo siguiente, decía, un hipócrita puede dejar el pecado por un tiempo, pero en su corazón lo sigue amando. ¿Me gustó? Mire, dice Thomas Watson, un hipócrita puede dejar el pecado por un tiempo, pero en su corazón lo sigue amando. Pero no termina la cita y resume así, es como una serpiente que puede cambiar de piel, pero conserva los colmillos. Wow. Ese es un hipócrita. Un hipócrita es el que tiene años en la iglesia y de repente tiene unas temporaditas que se cuida y se esfuerza y de repente se da sus buenas revolcadas en el lodo, hermano. Porque en su corazón está él humanamente tratando de dejar el pecado, él por sus fuerzas, y en su corazón lo sigue amando. En esta parte del sermón, lo que ya resta, que es ya menos, voy a hablar, hermano, de uno de los peores tropiezos que puede haber en la iglesia. Y es el pecado de un pastor o el pecado de un anciano. Porque hay de tropiezos a tropiezos y ese es el peor. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, uno de los peores pecados en la iglesia es el pecado del pastor o el pecado de un anciano. Anciano y pastor es casi lo mismo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Anciano y pastor es casi lo mismo. Ese es el tropiezo más grande, hermano. Si peca un hermano nuevo, débil, o aunque ya esté un poco fuerte, pero que no es de altar, que no tiene compromiso, que no sirve, sí hay una reprensión y hay una alarma, ¿no? Wow, cayó. Pero cuando cae el pastor o cae, hermano, un anciano, hay muchísimo más daño por muchas razones, porque se supone que somos puestos para ser ejemplo, para inspirar a los demás, porque somos más públicos y al ser más públicos el pecado es más expansivo, la noticia corre más lejos, corre más la noticia de que cayó un pastor, eso corre por toda la ciudad, a que cayó un miembro de una iglesia que no servía. Entonces, como es más público y de más dominio público, trae mayor vergüenza, mayor afrenta al evangelio, a la iglesia, a Dios en general. Y estos versos, hermano, que leí en 1 Corintios 9, 24, 27, están en el contexto de cuando Pablo lo que está diciendo es, ok, si yo me dedico a la predicación, pero no cuido mi vida moral y mi vida de santificación, entonces soy un hipócrita. Porque ¿de qué me sirve predicarle a los demás si al final yo voy a ser descalificado del ministerio de la predicación? En pocas palabras, esa es la exégesis corta. Podríamos ir palabra por palabra, pero esa es la esencia del pasaje. Habla de tener dominio propio. Habla de que es cierto, somos libres en Cristo, pero no libres para vivir en el pecado.
libres para vivir en santidad. Porque el que vive en pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad no es el libertinaje que la gente dice, yo soy libre porque no voy a una iglesia y por lo tanto nadie me dice qué hacer. No, esos son esclavos del pecado. Los verdaderos libres somos los que por la gracia somos santos, porque el pecado nos enseñorea más de nosotros. Por eso dije que el pecado no reina, el pecado sobrevive. Nosotros estamos en una lucha constante contra él, golpeándolo constantemente. Yo golpeo mi cuerpo. Corro, dice Pablo, no a la aventura por si a ver qué logro. Corro tratando de ganar el premio. Tengo una meta, tengo un propósito. Entonces esto habla de que si nosotros como pastores y ancianos corremos como a la aventura, yo voy a ser anciano a ver qué pasa. Soy anciano porque el pastor me puso. Soy pastor porque se me ocurrió iniciar una iglesia porque no quería yo trabajar allá en la construcción. Entonces la gente que corre como a lo loco no cuida su vida moral, no cuida su vida espiritual y fácilmente caen en pecado. Pero nosotros, hermano, hemos sido llamados a ser santos, hermano. Dice Pablo, no sabéis que los que corren, porque la figura que él tiene son las competencias del estadio en Grecia, ¿no? de los juegos. Hacían competencias, los atletas se guardaban, hacían dietas, hacían ejercicio, eran bien disciplinados al punto de que se causaban bastantes molestias físicas con ejercicios pesados porque querían ganar un premio y el premio que les daban era una corona de laurel que rápido se marchitaba. Pablo dice, no, nosotros si corremos bien, nosotros nos espera una corona no corruptible. Ahora, no está hablando de salvación, ¿ok? Este pasaje no habla de salvación. Esa corona corruptible no habla de salvación, esa corona incorruptible habla ahí de terminar bien tu carrera. ¿Qué dijo Pablo al final de su carrera cuando estaba a punto de ser sacrificado? Yo he corrido la buena carrera de la fe, he guardado la fe, por lo demás solamente me espera la corona de vida. Pero porque él había terminado satisfactoriamente su carrera como predicador. Habla entonces, hermano, de una carrera ministerial. Si un pastor, hermano, un anciano, incurre en pecados groseros como inmoralidad sexual, alcoholismo, fraude, herejías, está descalificado del ministerio. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Hay cosas que descalifican completamente del ministerio, específicamente de la predicación. Sí, hay pastores, ancianos que pecan y pueden volver a servir, pero si era predicador, fue descalificado del ministerio de la predicación. A nivel púlpito. Quizás le puede predicar a 2, 3 en su colonia, pero la predicación, el llamado, produce descalificación ese tipo de pecados. Ahora, una pregunta. ¿Puede un pastor o un anciano caer en pecado? Sí, sí puede. Puede caer. Y es su peor tropiezo. Otra pregunta. ¿Puede un pastor y los ancianos acabar su vida ministerial satisfactoriamente sin caer en pecados groseros? También. O sea, las dos opciones son factibles. Y es esa opción a la que nosotros debemos aferrarnos. Yo inicié bien mi carrera y voy a terminar bien mi carrera. Porque la otra opción está abierta también. Ha habido casos y escándalos mundiales de pastores que han caído, hermano, en pecados. Pablo dice, yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre en el verso 27. Era muy cuidadoso en su vida moral, es lo que él está diciendo. Bueno, Pablo tenía el don de continencia, ¿no? Y eso ya era bastante ayuda. Pero en otras cosas, hermano, en manejar las finanzas, en manejar la doctrina, en nunca cobrar por el evangelio, él era muy cuidadoso, siempre cuidó su vida para nunca dar pie, hermano, a que el pecado comenzara a cercenar su vida. Era muy sabio. Pablo, hermano, tenía una conciencia cristiana bien fuerte, hermano, bien fuerte. Por eso a Timoteo dijo, ok, te vamos a circuncidar para que no murmuren los judíos. Y a Tito dijo, no, a ti no te vamos a circuncidar porque eso ya pasó, eso era la ley. Él sabía cuándo tomar decisiones, porque su conciencia era fuerte. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí entra el criterio, la conciencia. Por ejemplo, hermano, le pregunto, ¿hay versículos en la Biblia que prohíban ver muchas horas de televisión? No hay.
Hay versículos de la Biblia que prohíban tener redes sociales y hay un versículo que diga que no tienes que ver videos sensuales. No hay un versículo que diga eso. Hay un versículo de la Biblia que diga que tú no puedes tener amistades del sexo opuesto. ¿Verdad que no? No hay un versículo que diga. Yo podría decir, pues yo puedo tener un montón de amigas y coquetear con ellas y mandarles mensajitos por ahí sin que mi esposa se dé cuenta. Y si alguien me reclama, pastor, ¿y por qué haces eso? No hay un versículo que lo prohíba, hermano, específicamente. Pero Pablo sabía, Pablo dice, hay cosas que pueden convenir pero que no son lícitas, y hay cosas que, aunque sean lícitas, a mí no me edifican. Eso significa que tenemos que usar otros versos. Sed sabios, aprovechad bien el tiempo. ¿Qué me edifica ver horas y horas de televisión? ¿Qué me edifica tener una red social y en lugar de publicar una predicación, más bien paso mandándole mensajes a mujeres? ¿O qué me edifica a mí que yo empiece a salir con mujeres a tomar café o a comer o a pasear? Hombre, eso es peligrosísimo, hermano. Eso es ser necio y estar jugando con la tentación. Ancianos, los ancianos deben de ser gente prudente, gente de buen testimonio. Los requisitos para los ancianos es que sean sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, que gobiernen bien su casa, aptos para enseñar, un montón de requisitos. Ustedes los que son ancianos de esta iglesia no tienen tiempo para ver televisión y pasar viendo televisión como locos. No tienen tiempo para pasar adictos al Facebook o para pasar por ahí coqueteando con una tentación sexual con otra persona. No tienen tiempo para eso, hermanos. Ustedes deben de pasar leyendo la escritura, leyendo libros, aprendiendo consejería, aprendiendo teología, leyendo, orando, sirviendo. A eso es llamado un anciano, un pastor. Deben de tener sus hogares en orden. La Biblia es clara, dice que el anciano que no sabe gobernar su casa, que no puede gobernar la iglesia. ¿Eres tropiezo o eres inspiración para los demás? Nuestras esposas, por ejemplo, de los ancianos, deben de ser ejemplo en la congregación, hermano. Deben de ser ejemplo en la congregación. Si nuestras esposas están en rebeldía, nosotros deberíamos, por el bien de la iglesia, sentarnos y no ser ancianos de la congregación. Arreglar primero nuestra familia. Voy a pedir a mi esposa que pase un minutito. Ven, nunca hemos hecho esto, pero creo que es un poco ilustrativo. Mi esposa. Tenemos ya en enero, vamos a cumplir 15 años de casados. Yo trato de darle un buen ejemplo a ella, un buen ejemplo. Siempre le digo, ok, relaciónate así con las personas, habla así con las personas, pórtate así con las personas, y no porque ella no sepa. ¿Okay? Ella también me aconseja a mí, el consejo es recíproco, ella me aconseja. Yo le aconsejo a ella. Ella nunca me ha dicho no te metas en mi vida, eso es mi vida. Porque se supone que uno como anciano o pastor gobierna bien su casa. No estamos hablando de una tiranía, de un gobierno tirano, sino de inspirar. Trato de ser una inspiración para ella. Ustedes como iglesia, hermano, están en todo su derecho de que si una esposa de un anciano les da mal testimonio o es un tropiezo para ustedes, ustedes pueden ir directamente con el anciano. Por ejemplo, amorcito, una ilustración nada más. Si un día mi esposa tuviera una actitud que a usted lo haga tropezar o una conducta que usted lo haga tropezar, usted tiene todo el derecho de venirme a decir, todo el derecho. Pastor, su esposa esto, yo la llamo, amor, ¿qué pasó? Mira, es que esto, lo otro, o la hermana malinterpretó, o lo que sea, o perdón, me equivoqué, perdón, sorry. Y viceversa también. Cualquiera de ustedes está en todo su derecho de ir a poner una queja a mi esposa de mí. Si ustedes un día ven una actitud en mí, una conducta rara con alguna hermana o qué sé yo, que me ven así apático, indiferente, hermana Marina, mire, le queremos comentar que hemos notado en su esposo esto. O una mujer, hermana Marina, su esposo el otro día me mandó este mensaje, mire, ¿usted qué opina? Porque debe haber transparencia, hermanos. Una de las cosas, hay algo que de mi esposa que no me gusta, pero al final me gusta. Escuche. No me gusta a mi carne, porque ella, hermano, me habla directo, sin anestesia.
Eso a mi carne no le gusta, porque ella es bien directa. Amor esto, ¡pum! Ay. Pero, ¿sabe qué me gusta de eso? Porque ella me da a entender con eso, yo no voy a ser tu tapadera nunca. Nunca te voy a tapar nada. Y eso me gusta a mí. Porque yo puedo confiar en que su consejo siempre está buscando el bien de la iglesia. Que su consejo siempre está buscando honrar la escritura. Que su consejo siempre está buscando que yo cuide mi santificación. Puedo descansar en el consejo de ella porque sé que es espiritual. Porque sé que está basado en la Biblia y está buscando el bien de la congregación. Pero ustedes tienen todo el derecho, hermanos, porque nosotros como ancianos o como pastor o esposas de ancianos y esposa del pastor, nosotros somos los menos indicados para servirles de tropiezo a ustedes. Y ustedes están en todo su derecho. Hermano Bernardo o pastor Bernardo, venga, mire, la hermana Marina hizo esto, dijo esto, se lo digo a usted directamente. Hágalo, no tenga ningún miedo de hacer eso nunca, cuidémonos siempre. Gracias, mi amor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos sujetos con toda honestidad. Nosotros debemos de tener a nuestros hijos, hermano, en la crianza, disciplina y amonestación del Señor. ¿No dice eso la Biblia? Sí, claro. Pastores, que yo les hablo mucho y les enseño mucho. ¿Y qué ejemplo les das? Porque dice un dicho que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es muy poderoso. Por ejemplo, si un anciano, un pastor, tiene 5 hijos, vamos a poner un ejemplo. Un anciano, un pastor, tiene 5 hijos y 2 no son cristianos, bueno, es tolerable. Pero si un anciano, un pastor, tiene 5 hijos y los 5 son mundanos, ahí hay algo sospechoso. Ahí yo le aseguro que si llamáramos a los 5 y le dijéramos, ok, sé sincero o sean sinceros, cuéntenos, ¿qué pasó? Uy, hermano, yo creo que destaparían una caja de Pandora de donde salen todos los males del mundo. No, pastor, mire, me voy a sincerar, la verdad, yo veo esto, esto y esto en la casa, mi mamá y mi papá, esto. Casi estoy seguro, hermano. Porque, o sea, 5 hijos y ninguno quiere honrar a Dios, ninguno quiere servir a Dios, ninguno está interesado en el discipulado, ni en el cristianismo, ni en el bautismo, ni en nada. Entonces, ¿en qué momento los perdiste si nacieron en la iglesia? ¿En qué momento los perdiste? Ahora, ¿los hijos también pueden no ser cristianos por decisión propia? Sí, porque el cristianismo no es hereditario. Pero tú sales de tu compromiso en el proceso de formación, en donde todavía son niños, y como Poncio Pilato te lavas las manos. Les enseñé y les modelé. Dice que una ocasión un pastor llamó a uno de los ancianos de la iglesia porque estaba pensando plantar otra iglesia y pensó en él como el candidato para ser el pastor de esa iglesia que estaban plantando, y decidió invitar a su familia, a su casa, a la familia del anciano, a él, su esposa y sus hijos, pero incluyó también en la invitación a uno de los hijos de este anciano que no era cristiano, que estaba apartado, que hacía tiempo se había ido de la iglesia, ya no iba a la iglesia. Entonces cuando lo reunió les dijo, hermanos, bueno, he estado pensando, he estado orando de que su padre lo vamos a mandar a plantar una iglesia a tal ciudad y yo quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué opinan? La esposa dijo, es un hombre de Dios, nosotros lo vamos a apoyar. Los hijos cristianos dijeron, es un hombre de Dios, nosotros estamos, si nos toca mudarnos de la ciudad y de escuela y todo esto viene de parte del Señor, si no hay iglesias allá, vamos a hacerlo. Y entonces le preguntaron al hijo que no era cristiano, él qué opinaba. Y él dijo, mi padre es un buen hombre. Yo no voy a la iglesia, pero es por mi rebeldía mía. Él siempre me dio un buen ejemplo. Él es un buen hombre. Yo ando por allá y todo porque ando ahí haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero mi padre es de su iglesia, pastor. Mi padre es el mejor candidato para que usted lo mande para allá. El pastor mandó a este anciano a abrir esa obra y a los pocos meses ese hijo que andaba en rebeldía puso en orden su vida con Dios y se volvió un miembro de la iglesia. Es que el ejemplo es poderoso, hermanos. Por más que a nuestros hijos algunas veces no les guste alguna actitud de nosotros o alguna orden de nosotros, si esa orden es recta y viene de parte de Dios, al final de cuentas siempre dentro de ellos su conciencia les va a dar testimonio de que ellos están mal y nosotros estamos bien. Ahí en el 27 mire lo que dice Pablo,
no sea que siendo heraldo sea eliminado. Un heraldo era alguien que era enviado con un mensaje. Le daban un mensaje, iba corriendo y lo llevaba. Pablo lo que está diciendo es, si yo no cuido mi vida, si yo no soy un buen ejemplo para los demás, a lo mejor yo predico y al final voy a ser quitado del ministerio de la predicación. Voy a ser eliminado del ministerio de la predicación. En el libro, hay un libro que leímos este año con los ancianos, estamos leyendo con los ancianos un libro por mes más o menos. Leímos un libro que se llama De Pastores y Predicadores, muy bueno, el que lo quiera leer se lo recomiendo. Hay un dato que quiero compartirles ya para ir cerrando. Dice que en 1945, hermanos, acá en los Estados Unidos despuntaban 3 evangelistas jóvenes que se veían, eran unas promesas en el ministerio del evangelismo, pero había 2 de ellos que se veían con más posibilidades, como más capaces. Los 2 primeros eran como, prometían más. El tercero no prometía tanto. Sí estaba entre los 3 más conocidos, pero un poco más abajo de los 2 primeros. Eran Chuck Templeton, Bron Clifford, esos eran los primeros 2 que prometían más. Y el tercero era Billy Graham. ¿Ok? Era Billy Graham. Con el paso de los años, hermanos, los que más prometían se quedaron en el camino. Le estoy hablando de que este dato es de 1945. En 1950, o sea 5 años después, Chuck Templeton dejó el ministerio, abandonó la fe y confesó que no era cristiano más. Se declaró agnóstico, que es gente que no niega la existencia de Dios, pero tampoco la afirma. Dice, no estamos seguros. Bron Clifford en 1954 dejó a su esposa, pero no solo a su esposa, había tenido con ella 2 hijos que tenían síndrome de Down y los abandonó a los 3. Cayó en el alcoholismo. Después, un tiempo después, se encontró su cuerpo abandonado en un hotel de mala muerte en Texas. Apenas 9 años antes de esto, él era el predicador más buscado de Estados Unidos. 9 años después estaba arruinado y había destruido todo a su alrededor. Y Billy Graham, que era el que las personas no daban nada por él, o no daban mucho por él, mejor dicho. A lo mejor usted dice, cierta teología de Billy Graham no estoy completamente de acuerdo, está bien. Aquí estamos hablando de su vida moral, de su carácter moral. Hermano, jamás, ese murió bien anciano, apenas murió hace como 1 año, creo. Murió ancianito, hasta el último aliento siguió profesando el cristianismo y hablando de la palabra. Y nunca hubo un escándalo en su vida. De hecho, aquí en Estados Unidos fue consejero de varios presidentes y le dieron el apodo de Mr. Clean por la pureza moral que hubo siempre en su vida en todos sus años de cristiano. Entonces, retomando las preguntas de hace un rato, ¿puede un pastor, un predicador, un anciano caer? Sí, y ser un gran tropiezo. Pero retomemos la otra pregunta, ¿puede un pastor, un anciano acabar bien su carrera? Sí, y ser una gran inspiración para otros. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. En conclusión, no hagamos tropezar a los débiles. Si usted es débil, madure su conciencia, crezca, lea la palabra. Dios cuida de sus pequeños. Los tropiezos son necesarios, pero hay tropiezos horribles, hermano, como de los ancianos, como de los pastores, que deberíamos de cuidar que no suceda. ¿Cómo? Corriendo bien nuestra carrera, cuidando nuestra vida, golpeando nuestro cuerpo, que es una metáfora para alejarnos del pecado. Decir como Pablo, hay cosas que a lo mejor no hay un versículo, pero yo no quiero hacer eso, porque un pecado pequeño me lleva a uno mediano y uno mediano me lleva a uno mayor. Hermanos, no podemos, hay personas que quieren los 2 deleites, los 2 placeres. Quiero todos los placeres del cielo, pero también todos los placeres de la tierra. Escoge uno, porque los 2 es imposible. Vamos a orar.